Aprueba el Pleno del Senado la reforma energética. Felicita el presidente Enrique Peña Nieto a los legisladores. Ha sido un gran trabajo el que ahora ha realizado el Senado de la República. En estos momentos, ante las protestas, la minuta se discute en una sede alterna en la Cámara de Diputados. El Banco de México prevé una recuperación económica para el próximo año. Entrega al presidente Peña Nieto el Premio Nacional de Ciencias y Arte 2013. El secretario de Educación Pública, Emilio Choifet, asegura que este gobierno garantiza el acceso universal a la cultura. La cultura es dominio público, campo para todos, sin exclusiones ni privilegios. La UNAM cuenta con 2 nuevas licenciaturas. El IFE presenta nueva credencial para votar con nuevos candados. Miles de peregrinos se preparan para entonar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco, la persona del año por la revista Time. La ONU dice que Uruguay viola tratados internacionales al legalizar la producción y venta de marihuana. Luis Fernando Tena es presentado como nuevo director técnico del Cruz Azul. Mohamed, nuevo estratega del América. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. En las noticias los saludo desde la Ciudad de México. La reforma energética ya fue aprobada por el Senado. Tuvieron que pasar más de 20 horas de discusión para que los legisladores avalaran este dictamen. Queda aprobado en lo general el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia energética. Luego de 20 horas de discusión, el Senado de la República aprobó la reforma energética. Esta permite la participación de la inversión privada local y extranjera en el sector, con contratos de utilidad compartida, producción compartida o de licencia. Pero el petróleo seguirá siendo propiedad de la nación. Y creo que la expectativa económica, la certidumbre y el calado de una reforma constitucional va a generar un flujo de inversión inmediato para México como la primer señal positiva de una buena reforma energética. El Estado, a través de una Comisión Nacional de Hidrocarburos, será el encargado de otorgar los contratos a las compañías para exploración y extracción. La ley aprobada deja fuera al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex. Por otra parte, crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que gestionará las ganancias de petróleos mexicanos. La histórica reforma fue avalada con 95 votos a favor de los senadores del PRI, PAN y Partido Verde, mientras que el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y 2 senadores de Acción Nacional lo hicieron en contra. Vamos a votar en contra de un proyecto de dictamen que tira por la borda 75 años de construcción de nuestro Estado nacional. Hoy voto en rebeldía, voto en reclamo, porque quiero que funcione el legislativo, que no nos impongan mediante pactos el ritmo y sentido del rumbo de la nación. Durante la maratónica sesión, se debatieron las reservas hechas por los partidos de izquierda a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, así como a 19 de los 21 artículos transitorios, sin modificaciones al dictamen. Con información de México al Día. El presidente Enrique Peña Nieto expresó su reconocimiento al Senado por aprobar esta reforma. Ha sido un trabajo de más de 3 meses, con largas jornadas y debates intensos. Se escuchó y se tomó en cuenta el conocimiento de los expertos. Se analizaron los diagnósticos de la realidad energética que hay en el mundo y se intercambiaron argumentos y razones. Ha sido un gran trabajo el que ahora ha realizado el Senado de la República. Dijo que corresponde ahora a los diputados revisar el alcance de esta reforma que, al igual que las otras se han aprobado en este año, tiene como meta transformar al país. El número, profundidad y trascendencia de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en un solo año es realmente alentador y refleja el espíritu modernizador que hoy se vive en el país. Precisamente en la Cámara de Diputados estaba previsto que al mediodía comenzara el análisis y discusión de esta reforma energética. Sin embargo, se retrasó por más de 5 horas, ya que todos los accesos al Pleno fueron tomados por una decena de diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Esto obligó a que se acordara un cambio de sede. Finalmente, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y con un quórum de 401 diputados, la mesa directiva dio por iniciada la sesión ordinaria a las 5 de la tarde con 6 minutos en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios, ubicado en el edificio E de San Lázaro.
Afuera también hubo protestas. Simpatizantes del PRD, de Morena y del PT obstruyeron el acceso al personal administrativo, diputados y representantes de los medios de comunicación al recinto legislativo. En San Lázaro está al pendiente de lo que ocurre Gilberto Rodríguez. Gilberto, muy buenas noches, te escuchamos. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. La Junta de Coordinación Política aprobó dispensar trámites a la minuta de reforma energética que le turnó hoy miércoles por la mañana el Senado de la República para que se discutiera en el Pleno de inmediato. Es decir, sin pasar por comisiones y teniendo como sede, como tú ya lo mencionabas, el Auditorio Aurora Jiménez del edificio de este Palacio Legislativo de San Lázaro, y bajo un fuerte control de acceso por parte del personal de resguardo y seguridad de esta Cámara de Diputados, dio inicio a la discusión de la reforma energética. Previo a la discusión, que hasta el momento, Pati, se ha tornado por momentos acalorada, el coordinador del PRI en este recinto legislativo, Mario Fabio Beltrones, afirmó que los coordinadores parlamentarios tenían previsto que la minuta se tornara a comisiones, pero la toma del salón de sesiones por parte de unos 30 diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano llevó a que se discutiera de manera directa en el Pleno. Mencionó que cuando se estaba acordando en la Junta de Coordinación Política este procedimiento, un grupo de diputadas y diputados decidieron secuestrar el recinto parlamentario. Luego de que el Pleno rechazara 3 mociones suspensivas, Pati, el PRI, en voz del diputado Eloy Cantú Segovia, subrayó que la reforma energética es una reforma moderna que dará a Pemex y a la CFE competitividad y valor agregado, mientras que Juan Buenotorio, de Acción Nacional, también al fijar el posicionamiento de su partido, destacó que el modelo energético del país está agotado, por lo que es necesario una transformación al sector, y puntualizó que el petróleo es y seguirá siendo de la nación. Por último, Pati, el coordinador del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar y Vega, señaló que esta 62ª legislatura será recordada por la historia por la aprobación de trascendentales reformas estructurales, y reconoció al presidente Enrique Peña Nieto por su trabajo en la materia. En estos momentos continúan los posicionamientos a favor y en contra en lo general, y habrá que esperar, Pati, cuántas reservas se inscriben para que sean discutidas a lo largo de toda esta madrugada. Pati, es lo que tengo yo que informarte desde la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Gilberto, y por supuesto continuamos al pendiente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me acompaña Alejandro Pineda. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. Continuamos con más información sobre este tema también. El dirigente nacional del PRI, César Camacho, se dijo satisfecho con la aprobación de la reforma energética, ya que integra muchas de las posturas de su partido. Asimismo, confió en que será aprobado sin problemas por los congresos estatales, debido a que el PRI tiene mayoría en más de 16 entidades. Está asegurada la ratificación de la reforma constitucional por las legislaturas de los estados. Y en asuntos económicos, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, prevé que México crecerá un 3.5% para 2014. Esto, dice, debido a la recuperación de la demanda externa y la reactivación de la demanda interna. La CEPAL también señaló que el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto en términos de crecimiento comenzará a observarse paulatinamente a partir de 2014. Y luego de un trimestre de crecimiento incipiente, el Banco de México anticipó una recuperación económica y de empleo para el próximo año. Esto al presentar su reporte sobre las economías regionales. También anticipó una recuperación en los siguientes trimestres gracias a la inversión, principalmente en materia de infraestructura y a la llegada de más capital extranjero. Dijo que esto se traducirá en más plazas de trabajo para los mexicanos y con ello se tendrá un mayor desarrollo económico. Vamos a hacer una pausa. Esto es México al Día. Al regresar, la UNAM presenta 2 nuevas licenciaturas. Una de ellas es en cinematografía y también México en el lugar 18 del ranking de desnutrición. En el patio de honor de Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013.
La vasta obra de Hugo Gutiérrez Vega en poesía, prosa, artículos y ensayos le han permitido ganarse un espacio en la lingüística y literatura contemporánea. Ángela Gurría, escultora reconocida a nivel nacional e internacional, es punto de referencia en el arte mexicano del siglo XX. Las investigaciones de Federico Bermúdez Rattoni en el terreno neuronal y de la memoria han contribuido significativamente en el estudio de la enfermedad del Alzheimer. Narciso Lico Carrillo, músico tradicional zapoteco, tiene en su haber la partichela de más de 340 de sus obras, que abarca vals, danzón, zapateados, bolero, cumbia, polka, sones y jarabe. Todos ellos son parte de los ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013. En el patio de honor de Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó esta ceremonia y dijo que se establecerá una nueva relación con los intelectuales y artistas, basada en el respeto y la participación. En el gobierno de la República siempre encontrarán puertas abiertas y oídos atentos a sus propuestas y a sus planteamientos. Debemos esforzarnos por mantener abiertos los canales que comunican el mundo de la investigación y la creación con el del poder y la gestión gubernamental. Sin esos vasos comunicantes, con todo y que a veces producen tensiones, la sociedad y la política correrían el riesgo de estancarse. El secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ifet, indicó que este gobierno quiere garantizar el acceso universal a la cultura. La cultura es dominio público, campo para todos, sin exclusiones ni privilegios, porque no la hace un solo grupo, ni es propiedad exclusiva de nadie. Los galardonados fueron, en el campo de lingüística y literatura, Hugo Jesús Gutiérrez Vega y Luis Fernando Lara Ramos. En Bellas Artes, Javier Álvarez Fuentes, Susana Angelina Gurría Dabó y Paul Edu Rosenzweig. En Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, Roger Bartra Muriá y Carlos Roberto Martínez Azad. En Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Federico Bermúdez Rattoni y Magdaleno Medina Noyola. En Tecnología, Innovación y Diseño, Martín Ramón Aluja Schunemann-Hofer. Y en Artes y Tradiciones Populares, Narciso Lico Carrillo. Todos ellos recibieron diploma, medalla, roseta de oro y estímulo económico. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y en este contexto, el presidente Enrique Peña Nieto informó que el presupuesto destinado a cultura en 2014 será de más de 18.300 millones de pesos, es decir, 600 millones adicionales a lo ejercido este año. CONACYT ejercerá un presupuesto superior a los 31.000 millones de pesos, 19% más respecto al 2013. Otros 81.860 millones de pesos serán para el eje de ciencia, tecnología e innovación, un incremento de 11.400 millones de pesos. El objetivo es alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto hacia el año 2018. Y la UNAM tiene 2 nuevas licenciaturas. Con esta suman ya 107 las carreras que ofrece la máxima casa de estudios. En su última sesión del año, el Pleno del Consejo Universitario aprobó el presupuesto de la UNAM para 2014, que asciende a 35.584.146.143 pesos. 31.187 millones provienen de recursos federales y 4.027 millones son ingresos propios de la máxima casa de estudios. Se cuenta para 2014 con un presupuesto que fundamentalmente contribuye al cumplimiento de las tareas que la educación superior pública de este país tiene encomendadas. ¿Hace falta más? Sí, sin duda. Y mucho más, sí, sin duda. Y si el país encuentra la manera de allegarse esos recursos, que las hay, las formas para hacerlo, no tengo ninguna duda de que será la mejor inversión que México pueda hacer en este sentido. Con ello se acordó la creación de las licenciaturas en Cinematografía y Física Biomédica, así como la implementación de la especialidad en Enfermería Nefrológica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El máximo órgano colegiado también aprobó otorgar los nombramientos de profesores eméritos a Gerardo Ebert Vázquez Nin, de la Facultad de Ciencias, y a Javier Cortés Rocha, de la Facultad de Arquitectura,
así como el de investigadora extraordinaria Rigoberta Menchú Tum, quien en 1992 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. En atención al carácter excepcional de su labor a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la promoción de la educación. En el evento también se nombró a los nuevos miembros del Consejo Universitario. Para México al Día, Antonio López. En el último año se han reforzado diversas acciones para combatir la desnutrición en el país, un problema que aumentó en el último sexenio. La desnutrición y anemia en menores de 5 años creció en el sexenio pasado en nuestro país, denunció el programa Ranking Nacional de Nutrición Infantil. Sin embargo, las medidas adoptadas en el presente sexenio, como los comedores comunitarios, han permitido atacar este problema. Desde el principio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se puso en el centro de la agenda nacional el problema del hambre. En este año, 700,000 nuevos beneficiarios de la leche liconza son de comunidades rurales, de comunidades aisladas, de zonas a las que nunca había llegado la leche fortificada liconza, y que esto nos va a permitir mejorar de manera importante la nutrición de estos niños. Los datos revelan que México se encuentra a nivel mundial en el lugar 18º en casos de desnutrición. Sin embargo, en este ranking no están considerados los países miembros de la OCDE, salvo 2, lo cual empujaría o desplazaría a México al lugar número 50. En anemia no existe un ranking mundial, pero el promedio global es 18.1%, mientras que la prevalencia nacional es del 23.3%, lo que representa a 2 millones de niños con anemia, situando a México por detrás de todos los continentes, incluido el continente africano. Cifras que la Cruzada Nacional contra el Hambre comenzó a batir desde este año. Vemos a la Cruzada Nacional contra el Hambre como una muy poderosa iniciativa gubernamental que busca no solo aliviar el hambre, sino los factores estructurales que la producen y la reproducen. En sus objetivos ya se propone eliminar la desnutrición infantil aguda en menores de 5 años. Tenemos que dejar de ver esto como gasto. Esta es una inversión social. Hemos incorporado también un nuevo programa que es la tarjeta Sin Hambre, en la que ya participan 250,000 familias de escasos recursos. Con esto, el compromiso del gobierno federal será atacar el hambre en el país. Para México al Día, Miguel Ángel del Toro. Una pausa, esto es México al Día. En un momento, la ONU critica la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana en Uruguay. Y además, miles de sudafricanos salen a la calle para dar el último adiós a Nelson Mandela. ¿Qué es una fecha consecutiva? Una fecha consecutiva es aquella en la que el calendario contiene 3 cifras consecutivas, como el día de hoy, 11 de diciembre de 2013. Dicho de otra forma, 11 del 12 del 13, y es la última del siglo XXI. La siguiente fecha consecutiva será hasta el 1 de febrero del 2103, 0102 del 03. Y continuamos con información internacional. Uruguay está hoy en los ojos del mundo. Y es que luego de que se aprobara la ley histórica que permite la producción, venta y consumo de marihuana en el país, las reacciones no se han hecho esperar. El organismo de control de drogas de la ONU lamentó esta legislación y afirmó que viola las normas internacionales y la Convención de 1961 sobre narcóticos. Agregó que en lugar de proteger a los jóvenes, tendrá el efecto de alentar la experimentación más temprana con la droga, contribuyendo así a problemas de desarrollo y adicciones. Y para hablarnos más sobre este aspecto, hacemos contacto con la enviada especial de Notimex en Uruguay, Cecilia González. Buenas noches, Cecilia. Estamos ante una medida histórica que traspasa, por supuesto, que las fronteras de Uruguay. ¿Cómo ha recibido la sociedad uruguaya esta noticia? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pati, ¿cómo te va? Mira, encuestas siguen demostrando que hay una población mayoritariamente en contra de esta medida. Entre el 60 a 65% de la gente en Uruguay, o de los encuestados por lo menos, dicen que no están muy convencidos de la decisión. Me parece que va a hacer falta una gran campaña de información para que la iniciativa del presidente Mujica tenga todavía más respaldo social. Y ahora, ¿cuáles son los riesgos que se tienen previstos y sobre todo los alcances de esta medida, Cecilia? Lo que quedó claro durante el debate, que tardó un año, porque esta iniciativa la presentó el presidente José Mujica hace un año, fue que había mucha desinformación y mucho prejuicio. La gente en general, la sociedad, considera que la marihuana es mala. Y cuando le preguntabas por qué, no lo sé, o no podían precisar, porque se difundieron estudios científicos a favor, en contra, se debatió mucho socialmente. Lo que hay es una desconfianza. La oposición ayer decía en el Parlamento, al aprobar la marihuana vamos a fomentar el consumo y además la gente que consume marihuana después pasa a la cocaína. Eso fue lo que más repitieron y el temor más globalizado, de que el consumo de una droga te lleve a otra. Pero la verdad es que no hay estudios que comprueben eso. ¿Ha habido alguna postura por parte de la autoridad ante reacciones como, por ejemplo, de Naciones Unidas, que ha dicho que con esto se violan tratados internacionales? Sí, pero el presidente José Mujica y el Frente Amplio, que es su partido gobernante, han sido muy claros todo este año. Ellos dicen que no se viola, eso también se discutió en el Parlamento. Ellos juran y perjuran y aseguraron ayer que no están violando ninguna reglamentación y defienden su autonomía de decisión. Y también se asumen como un experimento incluso que puede servir a nivel mundial para terminar con la guerra mundial contra las drogas, que ellos consideran un fracaso. Así que no les hace mayor mella ningún tipo de crítica. Ahora, finalmente, ¿qué factores obligaron a legalizar precisamente la marihuana? A que el presidente presentara esta iniciativa de ley. ¿Hay algún problema con el asunto del narcotráfico en Uruguay? No, mira, Uruguay es un país muy chiquito, tiene 3.2 millones de habitantes y el mercado ilegal se calcula, el mercado ilegal de drogas generará ganancias entre 30 a 40 millones de dólares anuales. No tiene una incidencia dramática y tampoco ha generado hechos de violencia como los que se viven en México, en Colombia y en otros países de la región. Tampoco, también es muy importante esto, sigue siendo un país de tránsito. En Uruguay no se cultiva droga y no hay presencia de cárteles. Sin embargo, el presidente José Mujica consideró que era hora de ponerle freno y de romper sobre todo con los paradigmas establecidos con Estados Unidos durante el siglo pasado, que fue el principal país que impulsó las políticas prohibicionistas. El presidente José Mujica, así como muchas personalidades internacionales, considera que la guerra contra las drogas fue un fracaso, que se tienen que buscar nuevas maneras de combatir esta situación. Y a él pensó que la mejor manera en este caso, en particular solamente con la marihuana, era legalizando su consumo. Muy bien, Cecilia González, muchas gracias. Cecilia González, enviada especial allá en Uruguay. Y este miércoles el cuerpo de Nelson Mandela llegó a Pretoria, capital de Sudáfrica. Ahí miles de personas pudieron darle el último adiós a Madiba. Miles de personas inundaron las calles de Pretoria, la capital de Sudáfrica, para dar el último adiós a Nelson Mandela. Una carroza escoltada por motociclistas trasladó el cuerpo de Madiba del hospital militar donde fue embalsamado hasta el edificio Union Buildings, sede del gobierno donde el héroe de la lucha contra la segregación racial asumió el mandato en 1994 como el primer presidente negro de Sudáfrica. He's done so much, not only for me, but for my family, for the country, and even for the world. So today is just a special occasion for me. Bajo un intenso sol, miles de personas de distintas religiones, razas y credos desfilaron ante su ataúd para rendirle un último homenaje. He was wonderfully dressed, and I really liked the shirt that he was wearing. He really looked like the Madiba that was of the people, like he really was still among us and just resting. Su viuda Graca Machel, su segunda esposa Winnie Mandela y el mandatario Jacob Zuma fueron los primeros en visitar la capilla ardiente. También acudieron varios mandatarios extranjeros y diversas personalidades como el cantante de YouTube Bono y la modelo Naomi Campbell. Luego de 9 horas de estar en la capilla ardiente, el cuerpo de Mandela regresó al hospital militar de Pretoria para que mañana y el viernes vuelva a ser expuesto al público.
En tanto, en la ciudad de Cabo, artistas sudafricanos participaron en un concierto de homenaje abierto a todo el público. I'm here today mainly because I wanted to celebrate Madiba. I mean the legacy. I mean the man is a legend, yeah. That's the reason why I'm here. Happy to be here. El domingo los restos de Mandela serán sepultados en su ciudad natal Kunu en una ceremonia tradicional de la etnia Xhosa a la cual pertenecía. Para México al Día, Guillermo de Gante. Y continúa dando de qué hablar el funeral de Estado que se le realizó a Mandela en el Estadio Soccer City de Johannesburgo. Escuche usted, ahora resulta que el hombre que hizo la interpretación simultánea en el lenguaje de señas para sordomudos era un impostor. Ahí lo tiene. De acuerdo con la Federación de Sordos de Sudáfrica, el individuo no identificado movía las manos sin comunicar absolutamente nada. La comunidad sordomuda denunció esta usurpación que interpretaron como una burla, especialmente el día en el que se homenajeaba al hombre que pasó su vida luchando por las comunidades oprimidas. Autoridades sudafricanas no han hecho ningún comentario sobre este escándalo. La revista Time nombró al Papa Francisco como personalidad del año. La publicación estadounidense destacó la percepción que el sumo pontífice ha otorgado a la Iglesia Católica desde que asumió su cargo, cambiando el tono, la percepción y el enfoque de una de las instituciones más grandes del mundo. Detrás del Papa Francisco se ubicó el exconsultor Edward Snowden, quien reveló el programa secreto de espionaje del gobierno estadounidense. Y el Congreso de Nicaragua aprobó un proyecto de reforma constitucional que abre el camino para que el presidente Daniel Ortega busque un cuarto mandato en las elecciones de 2016, además de permitir a los militares y policías ocupar cargos en el gobierno. Por supuesto que las protestas de la ciudadanía no se hicieron esperar, salieron a las calles con el grito de democracia sí, dictadura no. Y también en medio de protestas, el Tribunal Supremo de la India ratificó una ley colonial que vuelve ilegal la homosexualidad en ese país, asestando un duro golpe a los activistas que luchan desde hace años por la oportunidad de vivir abiertamente en una sociedad tan conservadora como la de la India. Esta ley alienta la discriminación y deja a este grupo vulnerable al acoso policial y la extorsión. En China, al menos 16 personas murieron y otras 5 resultaron heridas después de un incendio registrado en un mercado de la ciudad de Shenzhen, en el sur del país asiático. Los bomberos tardaron más de 2 horas en apagar el fuego, que al parecer inició en la sección de frutas. Las autoridades temen que el número de víctimas aumente conforme avancen las tareas de rescate. Y la policía ucraniana desmanteló las barricadas en el centro de Kiev instaladas por manifestantes en una operación que derivó en enfrentamientos y dejó decenas de heridos. En tanto, el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, anunció la inminente reanudación de las negociaciones con la Unión Europea para firmar un acuerdo de asociación y así poner fin a las protestas. Si usted es de las personas que se estresan cada vez que viaja en un avión por temor a perder su equipaje, bueno, pues ya existe una solución. Se trata de una maleta inteligente con GPS diseñada por Airbus y el fabricante alemán de maletas Rimowa. La maleta se llama Bag2Go y por medio de un microchip vincula la información de la maleta con el itinerario del vuelo en su celular, por lo que podrá saber en todo momento dónde se encuentra su equipaje y así evitar que la suya sea una de las 3,000 maletas que se pierden en todo el mundo cada hora. Y ahora la gran incógnita va a ser cuánto cuestan o cuánto van a costar esas maletas. Así es, el precio de las maletas. Pues sí, a ver si no, como dicen, sale más caro el caldo que las albóndigas. Exactamente, Pati. Bueno, en el Servicio Meteorológico Nacional ya está listo Jaime Albarrán, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Jaime. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa que seguimos platicando sobre el frente número 17 allá en el Golfo de México, que se asocia a una gran entrada de humedad tanto del Pacífico como del Golfo de México y también a una gran cantidad de nubosidad que se genera frente a la costa de Quintana Roo. Toda esta nubosidad va a organizar nublados con precipitaciones, le voy a detallar, intensa en Tabasco e en Chiapas. Muy fuerte en Campeche, en el estado de Quintana Roo,
así como en el sur de Veracruz, fuertes en Oaxaca, así como en el estado de Yucatán, también fuertes y bueno, en algunos puntos hasta actividad eléctrica esperaremos. La masa de aire frío que está sosteniendo a este gran frente sigue ofreciéndonos temperaturas muy bajas por la mañana y la noche en los estados del norte y del centro de la República, así como el evento de norte, ese viento violento, viento peligroso en el Golfo de México, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, que sigue ofreciéndonos rachas entre los 60 y los 80 kilómetros por hora, entonces hay que estar muy al pendiente. También esperaremos algunas precipitaciones por la afluencia de humedad en el centro, de moderada a ocasionalmente fuerte en el estado de Hidalgo, y en zonas muy dispersas del estado de Puebla esperaremos algunas precipitaciones fuertes. En el norte también esperaremos por toda esa gran entrada de humedad que viene desde el Pacífico, algunas precipitaciones de moderadas a fuertes en Chihuahua, moderadas en lo que es Coahuila, Nuevo León y el estado de Durango. El resto con un ambiente mucho más seco y más soleado. Para la Ciudad de México sigue con temperaturas agradables de 22 a 23 la máxima, la mínima de 7 a 9, bastante fresca la mañana para la capital de la República Mexicana, el cielo despejado a medio nublado y por la tarde se sigue esperando algo de precipitación que va ligera, ocasionalmente moderada aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Jaime. Vamos a otra pausa. Esto es México al Día. Al regresar, disminuye la violencia y las muertes dolosas en el país, asegura el secretario de Gobernación. Y además, listos los clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Qué es la UNICEF? El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, es un programa de la ONU que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres. Un día como hoy, pero de 1946, comenzó con su labor. El secretario de Gobernación se reunió con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y con gobernadores de la región noreste del país. Evaluaron los resultados que ha dado la estrategia para devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de esa zona del país. Osorio Chong afirmó que estas medidas han dado buenos resultados. Van a la baja la mayoría de los delitos, que hay otros a los que hay que ponerle atención y que por supuesto transparentemente hemos dicho que los estamos atendiendo, que nos preocupan y que por eso nos ocupan. Los hechos violentos, no solamente en esta región, que significaban antes de la llegada de este gobierno un hecho cotidiano, han disminuido notoriamente y que las muertes dolosas también han disminuido. También habló en específico de Michoacán y Guerrero, donde se implementan nuevas formas de combatir al crimen organizado. Se les está pegando en el corazón de su movimiento financiero, que esa es parte de una nueva estrategia que en lugar de generar violencia con más violencia, pues lo que hacemos es ocupar los instrumentos de inteligencia que nos están entregando buenos resultados. Y el Instituto Federal Electoral presentó este miércoles la nueva credencial de elector. Es parecida a la anterior, pero ahora cuenta con 25 nuevas medidas de seguridad de alta tecnología. Se van a fabricar entre 61 y 68 millones de credenciales con un costo de 8 pesos con 72 centavos cada una. El IFE informó que esta nueva producción da certeza y confiabilidad a la democracia y procesos electorales en México. Las breves del país. Esta mañana el Senado de la República recibió y turnó a comisiones la minuta que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Se espera sea analizada y en su caso aprobada por el Senado el próximo viernes 13 de diciembre. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se pronunció en contra de la ley de marchas aprobada ayer en la Cámara de Diputados. Señaló que le resta autonomía al Distrito Federal y que la discusión sobre la regulación de movilizaciones debe llevarse a cabo en la Asamblea Legislativa. El sistema de transporte colectivo Metro inició con la entrega de las tarjetas de tarifa especial para los usuarios que seguirán pagando 3 pesos por viajar en este medio de transporte, como adultos mayores, estudiantes y madres solteras. Las tarjetas traen 80 pesos precargados.
La defensa de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, presentó una denuncia de hechos ante la PGR por el presunto delito de coalición de servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano y agentes del Ministerio Público del Distrito Federal en la pasada administración. Asegura que incurrieron en anomalías durante la investigación en su contra. La Procuraduría de Justicia de Morelos informó que hasta el momento 18 cadáveres han sido encontrados en 2 narcofosas en los municipios de Emiliano Zapata y Amacuzac. Continúan las investigaciones. Jorge Rubio está listo con los deportes. Jorge. Pati, muy buenas noches, amigos de México al Día. Los saludo con muchísimo gusto. Empecemos hablando de los resultados de este día, sexta fecha y última de la UEFA Champions League dentro de la fase de grupos. Estos son los resultados. El Galatasaray dejó fuera a la Juventus al derrotar 1-0. Chelsea le ganó 1-0 al Steaua de Bucarest. El Schalke 0-4 derrotó 2-0 al equipo de Basilea. Borussia Dortmund en un dramático final le ganó 2-1 al Marsella. El Napoli 2-0 al Arsenal. El mismo resultado para el Atlético de Madrid y el Porto. Héctor Herrera jugó tan solo 10 minutos, Diego Reyes no estuvo ni en la banca. El Austria Viena derrotó 4-1 al Zenit, Milan y Ajax empataron a 0 y el Barcelona le ganó 6-1 al Celtic con triplete de Neymar. Vamos ahora a revisar quiénes son los clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. En el grupo A, Manchester United, Bayer Leverkusen. En el grupo B, Real Madrid y Galatasaray. Grupo C, PSG y Olympiacos. Grupo D, Bayern Múnich, Manchester City. En el grupo E, Chelsea y el Schalke 04. En el grupo F, Borussia Dortmund y el Arsenal. El grupo G, Atlético de Madrid y el Zenit. Y en el grupo H, Barcelona y Milan. El sorteo para definir los partidos de octavos de final será el próximo lunes. ¿Y quiénes avanzaron a la Europa League? Shakhtar Donetsk, Juventus, Benfica, Victoria Plzen, Basilea, Nápoles, Porto y el Ajax. Así finaliza la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Cruz Azul presentó hoy a Luis Fernando Tena como su nuevo director técnico para la siguiente temporada. El flaco se dijo contento por volver a la institución que lo formó como estratega y a la cual él le dio el último título en 1997. Escuchemos al flaco. Venimos con el anhelo de ser campeones, de hacer algo grande. Por supuesto que el equipo juegue bien al fútbol, con una gran organización dentro del campo, que juegue con una gran intensidad, por supuesto que gane, que nuestra gente se sienta orgullosa de nuestro equipo. Y permanecen, esa es la idea por supuesto, de nosotros, del cuerpo técnico. Y sí, lo más probable es que ellos se queden aquí. Sabemos que tienen gran calidad, gran experiencia, son jugadores de carácter, de temperamento. Sí, la idea es que se queden aquí. Ojalá, no, insisto, los cambios van a ser mínimos. Es un jugador que conozco perfectamente y todos sabemos la gran calidad que tiene. Si a mí me dicen que va a venir, yo feliz de la vida. Eso en Cruz Azul, pero ¿qué pasa en el América? Antonio Mohamed fue confirmado como el próximo director técnico de la institución en sustitución de Miguel Herrera, quien dejará las Águilas tras la final del domingo ante León. El turco tomará las riendas a partir de la próxima semana, así lo confirmó el presidente deportivo de los de Cuapa, Ricardo Peláez. Y los Rayados del Monterrey ya tienen al rival al que se enfrentarán el próximo sábado a la 1:30 de la tarde dentro del Mundial de Clubes. Se trata del Raja Casablanca, que hoy derrotó 2-1 al Oakland City. El equipo marroquí se va a enfrentar a los mexicanos. Por cierto, Nery Cardoso ya jugará como mexicano la próxima temporada, ya que finalizó el proceso de naturalización. Y no va a escuchar usted mal, no me estoy equivocando de cifra ni de los goles. Sí, hoy el Villarreal de Giovanni Dos Santos y de Javier Aquino derrotó 13-0 en juego amistoso al equipo de Indonesia, Mitra Kukar, que está realizando una gira por España, pues la verdad bastante mala. Javier Aquino anotó 2 goles y Giovanni Dos Santos metió 4. En temas de la NFL, Robert Griffin III, mariscal de campo de los Pieles Rojas de Washington, no estará como titular en el próximo partido ante los Halcones de Atlanta, ya que será sustituido por Kirk Cousins. Él va a iniciar el juego, esto debido a que prefieren pues que él se quede reposando para que no vaya a sufrir ninguna lesión para empezar bien la temporada que sigue. RG3 ha lanzado 3.203 yardas por aire, lo han capturado 38 veces y ha completado el 60.1% de sus pases. Hasta aquí la información deportiva. Alex, Pati, regresa con ustedes.
Muchas gracias, gracias Jorge. Vamos a otra pausa, esto es México al Día. Más adelante, millones de peregrinos llegan ya a la Basílica para celebrar a la Virgen de Guadalupe y también miércoles de lectura con Javier Aranda. Como cada año se refrenda el acto de fe de millones de peregrinos que ya han llegado a la Ciudad de México para celebrar desde esta noche la Virgen de Guadalupe, y ahí en la Basílica está al pendiente mi compañero Antonio López, a quien saludo con mucho gusto. Toño, muy buenas noches, te escuchamos. Pati, buenas noches a ti y al auditorio que nos acompaña aquí en México al Día. Nos encontramos en la Basílica de Guadalupe, donde continúan llegando miles de peregrinos quienes vienen a celebrar a su morenita. Te informo que se estima sean alrededor de 6 millones de personas quienes al término de la celebración se hayan dado cita en este recinto. A las afueras del lugar se encuentra personal de la Policía Federal y Capitalina para salvaguardar la seguridad de los asistentes, así como personal de protección civil y de salud. Se estima que alrededor de las 11 de la noche artistas de la talla de Juan Gabriel, Lucerito, así como Pedrito Fernández, entre otros artistas, lleguen a este lugar para entonar las tradicionales mañanitas alrededor de las 12 de la noche. Vamos a ver parte de cómo se vivió el fervor guadalupano. En su rostro se refleja el sufrimiento, sin embargo, las rodillas sangradas, el cansancio y el hambre no son motivo para que este joven se rinda. Fernando Canseco tiene 19 años. Durante 3 días caminó desde Tlaxcala hasta la Basílica de Guadalupe. 500 metros antes de llegar a la parroquia, se arrodilló y avanzó hasta el altar de la Virgen. Solamente vengo a agradecerle a mi Virgencita lo mucho que me ha dado. Y eso que estoy haciendo no significa nada para mí, sentirse a ella. Como él, cerca de 6 millones de peregrinos llegaron a la Basílica de Guadalupe para pedir y agradecer a la Virgen Morena. Hace un mes falleció mi abuelita. Venimos a dar gracias porque dejó de sufrir en un hospital. Sentir de toda esa emoción que toda la gente siente al llegar a ver a la Virgen. Nosotros venimos desde Atlisco, Puebla. Cada año pues nos venimos y damos gracias por venir cada año. A los alrededores de la basílica, personal de la Policía Federal y Capitalina, así como elementos de protección civil y salud, permanecieron alertas para atender a la población con servicios de atención médica prehospitalaria, control y evacuación de incendios y búsqueda de personas extraviadas. Hay 500 elementos en el interior de la Basílica de Guadalupe, ya que es un lugar federal. También hay un fuerte dispositivo en las carreteras de nuestro país, principalmente en las carreteras que confluyen al Distrito Federal, ya que pues bueno, vienen los peregrinos y hay que abanderarlos y hay que protegerlos. De acuerdo con los peregrinos, el camino es pesado, sin embargo... La fe mueve montañas. Y yo creo que la mayoría de los que venimos a visitar a la Morenita somos los que tenemos una fe, pero una fe muy grande, que por eso estamos aquí. Yo vengo desde Amecameca, pues el largo camino que cuesta venir a ver a la Virgen de Guadalupe, pues es pesado y me salió una ámpula y pues aquí estoy. Como desde hace 5 años, Fernando cumplió una manda que solo él conoce. Pues me siento bien, me siento alegre, me da gusto porque pues una vez más permitió a la Virgencita llegar a su casa. Es el largo peregrinar de los creyentes mexicanos. Sin embargo, gracias a personas altruistas como la familia Hernández, quienes se encuentran a mis espaldas, repartiendo agua y comida, la carga se aligera. Hasta aquí mi reporte, Pati. Buenas noches. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Toño López, allá en la Basílica de Guadalupe. Alex. Y durante su tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco envió un mensaje a México y a toda América con motivo de los festejos de la Virgen de Guadalupe. Mañana es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América. Con esta ocasión deseo saludar a los hermanos y hermanas de ese continente
y lo hago pensando en la Virgen del Tepeyac. La información de la cultura la tiene Rafael García Villegas en una producción de Canal 22. Rafael, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Vamos con la información cultural. El Museo Mural Diego Rivera nos invita a explorar el carácter y color de la obra de Cordelia Urueta, donde podemos apreciar cómo el artista desafiaba los cánones de la época. Y a pesar de que habla de ella, de sus emociones, de lo que le afecta en su entorno, hace también críticas sociales. Veníamos platicando que cuando le tocó el movimiento social de la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial, también vio estragos en cuanto a la Guerra Civil Española, de los refugiados que llevaban a París. Entonces, cuando está en México y ve todo lo que se hace del movimiento estudiantil, toda esta violencia, que decía que ya el arte se estaba deshumanizando, pero el mismo ser humano se estaba deshumanizando, crea series. Aunque decidió dedicarse por completo a la pintura a partir de los 50 años de edad, Cordelia Urueta dejó una obra vasta y multifacética, de la que una selección se exhibe en la muestra Carácter y Color en el Museo Mural Diego Rivera. Y quienes están de fiesta son los integrantes de Banda Elástica, que celebran 3 décadas de experimentación sonora. Hace 30 años un grupo de amigos se juntó para formar a la Banda Elástica, agrupación que nunca ha tenido un género específico, pues la distinta formación de cada uno de ellos ha hecho que experimenten por varios caminos. Sin embargo, siempre han tenido presente que su propuesta está encaminada para que los escuchas se atrevan a explorar la riqueza sonora. Cuando adquirimos conciencia de que el nombre del grupo aludía también un poco a esto, pues empezamos a componer más y empezó a fraguarse el primer disco, que organizó mucho el trabajo en la dirección que pues azarosamente se fue yendo. Pati, amigos, hasta aquí la información. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Rafael. Y como cada miércoles, Javier Aranda nos dice qué leer. Guillermo intenta coincidir con Revueltas cada vez que le toca salir a repartir el semanario. Pepe se ausenta porque escribe en el diario El Popular de Lombardo Toledano, amigo de Basols. Responsable de la nota roja, se la vive en las delegaciones y en los anfiteatros. En el café de chinos de la calle de Ayuntamiento, Guillermo lo llama morboso. ¿Y qué caso cubrió hoy el reportero policial?, le pregunta. Lo de siempre: puñaladas, padrotes, golpeadores, marihuanos, prostitutas de labios morados, un muerto de lepra en plena calle. ¡Qué locura! ¿Cómo aguantas? Gómez Lorenzo me animó a darle un toque literario a la página roja. Quiero que los matones de Lampa Mexicana tengan la misma grandeza que los de Dostoyevsky. Sí, Pepe, pero una cosa es la realidad de México y otra la rusa. La miseria humana, dice Revueltas, es la misma. Leo un fragmento de El universo o nada, de Elena Poniatowska, Premio Cervantes. Es un libro que nos muestra que la destreza literaria no se restringe a los géneros literarios. La gran crónica, el gran reportaje, el ensayo o la entrevista también son literatura. Guillermo Haro fue el compañero de vida de Elena Poniatowska. Una gran empresa significó para ella, sin duda, escribir este libro. Gracias, Javier. Y recuerda que puedes seguirnos en Twitter en @mexaldía y en internet por www.televisioneducativa.gov.mx. Hacemos un corte, no le cambie, regresamos con más información. Y la reflexión de esta noche es de Alejandro Ramos. Buenas noches. El 2013 se acerca a su fin y los indicadores económicos corroboran que resultó malo a nivel global. Sin embargo, el cierre de los principales indicadores financieros apunta que en el 2014 se presentará una recuperación. Estados Unidos, que sigue siendo la principal economía del mundo, apunta a que pronto presentará un crecimiento
según se desprende de la evolución de los mercados de valores. Como se sabe, estos mercados anticipan la evolución de las economías y en el caso de Estados Unidos, tanto el índice Dow Jones como el Nasdaq cerrarán el 2013 a niveles récord. Ambos son los referentes en las bolsas de Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones ha crecido 22%, en tanto que el Nasdaq, que refleja el comportamiento de empresas tecnológicas, lo ha hecho en 34%, cifras sin precedente en estos mercados. Por lo que se refiere a China, ya la segunda economía mundial también presenta un buen crecimiento, pero a niveles inferiores del último lustro. Los países de Europa siguen en su mayoría con problemas de bajo crecimiento y algunos de franca recesión. Pese a ello, en la perspectiva del 2014, la situación es mejor, lo mismo que para América Latina y en especial para México, si completa sus reformas estructurales, sobre todo la energética. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches. Y vea usted esto, la fachada principal del edificio de la Cancillería mexicana se iluminó esta noche con los colores de la bandera de Sudáfrica. Esto, por supuesto, en homenaje a Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz. Ahí lo estamos viendo en pantalla. El resumen de este día. El Senado avala la reforma energética. Ahora el dictamen pasa a la Cámara de Diputados. El presidente Enrique Peña Nieto felicita al Senado por la aprobación. Asegura que la reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos. Refuerzan el cerco de seguridad en San Lázaro ante las protestas del Movimiento Regeneración Nacional. Entrega el presidente Peña Nieto el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013. El Consejo de la UNAM aprueba el presupuesto para 2014 y anuncia la creación de nuevas licenciaturas. En el mundo, la ONU lamenta la decisión de Uruguay de legalizar la marihuana. Dice que contribuirá a adicciones más tempranas. Y en los deportes, Luis Fernando Tena es presentado como nuevo técnico del Cruz Azul. Y es todo, gracias Alex. Gracias, Pati, buenas noches. Y gracias a usted por su atención. Muy buenas noches, pásela bien. Esto es México al Día.